Hola, muy buenas tardes. Me gustaría que me levantaran alguna manito a través del chat para ver si me están escuchando. Bueno, ustedes saben que estas charlas las estamos organizando a través del observatorio del Instituto de Derecho Civil del Colegio de Abogados de San Isidro. Su comienzo fue el martes pasado, y donde contamos con la exposición que nos dio la doctora Graciela Medina. En esta oportunidad, yo le serví a la doctora Graciela Medina como de coordinadora, pero en esta oportunidad me autopresento, y como vamos a hablar de testamento, soy como el testamento, me tengo que autoabastecer. Bueno, quiero darle muchísimas gracias porque en primer lugar pensé que a lo mejor este tema no les iba a interesar tanto, pero decididamente el tema es importante y como les puse, es importante en este momento de pandemia. ¿Y por qué? Porque ustedes ya sabrán que las escribanías en este momento están cerradas conforme el decreto, pero que por supuesto tienen la oportunidad o la posibilidad de hacer un testamento por acto público o una directiva anticipada. Pero para aquellas personas que no se pueden movilizar o directamente, yo les diría, para nosotros mismos, ¿qué tenemos que recordar si queremos hacer un testamento para nosotros? ¿O tenemos que asesorar a un cliente? Y bueno, tenemos que recordar algunas cosas, porque como bien les decía en la presentación de este curso, muchas veces se dice, el testamento lógrafo es como que lo minimizamos. Sí, tiene que ser escrito de puño y letra del testador, y acordarse de la fecha y acordarse de la firma. Pero señores, ¿qué es lo que decimos dentro del testamento? Para que después, al margen de las demandas, recordarle a nuestro cliente o recordarnos a nosotros mismos, ¿qué ocurre para que ese testamento el día de mañana sea eficaz? Porque supongamos que le dejamos todo a una sola persona, y esa sola persona o se muere antes que nosotros, vamos a estar frente a la caducidad de un testamento, o puede ocurrir, claro, ustedes me dirán, sí, pero tengo la vía de hacer un nuevo testamento, de revocar algo si el beneficiario no me interesa, pero también en esos casos tenemos que recordar, ¿y si yo me incapacité? ¿Por qué no prevengo todo ahora? Y así tenemos que acordarnos que existe un instituto como es el de la sustitución de herederos. Bueno, muy bien, como nunca se sabe, al ser una charla virtual, donde no tenemos oportunidad de saber quiénes son los que están del otro lado, preguntarle qué es lo que hacen, que se presenten. Y bueno, ¿cómo organicé esta charla? Y la organicé teniendo en cuenta, bueno, a lo mejor escuchan algunas personas que lo estudiaron en la facultad, pero es la primera vez que, después de haberlo estudiado, toman contacto con la parte de la sucesión testamentaria. Entonces, simplemente, mi idea fue hacerles un pequeño recordatorio de los sucesores, que es importantísimo porque nos va a interesar qué categorías de sucesores tenemos para precisamente luego volcarlos en un testamento. Por eso, al margen de esta parte del recordatorio, la idea es, para organizarnos, continuar con las disposiciones generales con relación a la sucesión testamentaria, las disposiciones vigentes con respecto a las formas de los testamentos y, por último, entrar en el testamento hológrafo. Claro, todos nosotros recordamos que por algo el Código de Vélez tenía 4.051 artículos y ahora nos encontramos con escasos 2.000 y algo, y encima gran parte de sociedades adentro del Código. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Que precisamente la parte de testamentos se ha achicado de tal manera que son muy pocos los artículos con los cuales contamos.
motivo por el cual hay que estar muy atentos a pequeñas reflexiones que le voy a hacer con respecto a algunos artículos, y por allí, como suelo decir en una clase presencial, señores, ustedes que tienen el código a mano, no escriban el código, pero háganle un asterisco al costado del artículo. Esos son los artículos que no nos tenemos que olvidar. Muy bien. Antes de entrar en tema, quiero también organizar otra cosa que yo sé que cuando estamos del otro lado de la pantalla a todos nos pone medios locos. Van a tener el material. Es decir, lo van a tener que pedir a través del colegio, de la misma página donde se inscribieron. Por lo tanto, el material ya está en manos de las personas que se van a encargar de eso. Y otra cosa importante, como en el día de hoy yo voy a tener que ir leyendo las respuestas que ustedes me formulen, quiero comentarles que no quiero que nadie se quede, que alguien se quede sin respuestas. Por lo tanto, mi idea es que si hay muchas preguntas a las cuales no puedo contestar, ya nos hemos organizado con el colegio para que, si son demasiadas las preguntas, ustedes me las van a hacer a través de un mail que yo les voy a dejar al final, y si ya le digo, la demanda es muy grande, voy a grabarles un videíto con las respuestas. Ahora que nos hemos acostumbrado a la cámara, les voy a grabar un videíto con las respuestas y ustedes podrán pedirlo precisamente en ese mismo correo electrónico. Bueno, si les parece bien, entonces, hechas todas las aclaraciones, comenzamos el tema del testamento hológrafo y lo que antes tienen que recordar. Como yo les decía, en primer lugar vamos a hacer una especie de recordatorio de aquellas cosas que en algunos casos a lo mejor estudiamos hace algún tiempo. Y creo que en general, seguramente casi todos los que están presentes nos hemos estudiado con el Código Velezano. Perfecto. Entonces, en primer lugar, lo que quería recordarles, las fuentes del llamamiento sucesorio, que siguen siendo las mismas, no se han tocado, o por la ley, o por la voluntad del causante. Y voy a comenzar haciendo una referencia al primer artículo que abre el libro quinto de sucesiones, que es el 2277, que nos habla de la apertura de la sucesión, y que nos dice que la muerte real o presunta de una persona causa la apertura de su sucesión, y aquí ya empiezo a detenerme para recordarles que no confundamos, señores, la apertura de la sucesión, que es el hecho de la muerte, con la apertura del proceso sucesorio. Y es en ese mismo momento, como sigue el artículo, en que se transmiten precisamente sus bienes a las personas que son llamadas por la ley o por el testamento. Es decir, que está haciendo reivindicar el llamamiento sucesorio, a través de la ley o a través del testamento. Que el testamento puede disponer solo parcialmente de los bienes, y en ese caso, ¿qué ocurre? ¿Cuántas veces hemos tenido o hemos abierto una sucesión en parte testada y en parte intestada, a diferencia de lo que ocurría en el derecho romano, que alguien no podía morir en parte testada y en parte intestada? Es decir, que Vélez en ese sentido se alejó del derecho romano. Y por último, el artículo hace referencia a lo que se transmite. Y recordemos que lo que se transmite en primera instancia es patrimonial, pero también podemos transmitir cuestiones extrapatrimoniales, que ya también lo sabíamos con anterioridad, pero no lo teníamos en la norma. De este mismo artículo podemos deducir cuáles son los elementos de una sucesión. Y los elementos de una sucesión son tres. Primero tenemos que tener el muerto. Tenemos que tener sucesores y tenemos que tener un patrimonio. Porque si falta alguna
de esas, el único que puede faltar es no tener sucesores, que entonces allí estaríamos hablando de abrir una sucesión vacante, por herencia vacante. Muy bien. Nos situamos en primer lugar en el muerto. Para abrir ahora sí el proceso sucesorio, ¿cómo iniciamos ese proceso? Porque, ¿qué vamos a necesitar de ese muerto? Vamos a necesitar la partida de defunción. Es decir, que esa legitimación nos la va a dar la partida de defunción. Pero, ¿qué ocurre si no tenemos muerto? Y entonces allí acuérdense que, ¿qué puede ocurrir? Una simple ausencia, una ausencia con presunción de fallecimiento, y en ese caso vamos a tener que recurrir a un proceso que nos va a dar una sentencia, y con esa sentencia vamos a abrir el proceso sucesorio. Con respecto al patrimonio, y si no tenemos patrimonio, señores, no vamos a abrir el proceso sucesorio. Pero si es algo extrapatrimonial, y sí, abriríamos el proceso sucesorio. Porque a lo mejor, ¿qué sería extrapatrimonial? Que en ese testamento estemos reconociendo un hijo. Con respecto a los herederos, lo dejé para último lugar, porque precisamente me voy a centrar en ellos. Llamamiento por la ley, es lo que nosotros vulgarmente llamamos la sucesión ab intestato. En este tipo de sucesiones, ¿y cómo sabemos a quiénes vamos a llamar a suceder? Y bueno, Vélez tuvo algo en cuenta. ¿Qué tuvo en cuenta? Los afectos. Entonces, teniendo en cuenta los afectos, todos nosotros hemos estudiado en la facultad lo que se denominan los principios que rigen la sucesión ab intestato. ¿Y qué recordamos? El primer principio era el principio del orden, o sigue siendo el principio del orden. Es decir, ese principio del orden que nos dice, ¿a qué llamamos a suceder? Y entonces allí nos enumera descendientes, ascendientes, el cónyuge y los colaterales hasta el cuarto grado. Es decir, estas 4 categorías son los llamados a suceder, los que llamamos legítimos. Pero aquí hay un doble juego de palabras. Todos son legítimos, pero no todos son legitimarios. Dentro de estos 4 la ley distingue a los descendientes, a los ascendientes y al cónyuge, y los llama herederos legitimarios. Es decir, todos tienen llamamiento hasta el cuarto grado, pero no todos, recordemos, son legitimarios. Los legitimarios, descendientes, ascendientes y cónyuge, tienen una porción de la herencia que se denomina legítima, la cual debe respetarse, salvo a alguna causal de ingratitud. Muy bien. Quiero recordarles otra cosita, que no es que el cónyuge esté en un tercer grado. El cónyuge simplemente está allí enumerado porque hace como una cuña. El cónyuge interviene con descendientes si hay descendientes, y si no hay descendientes, interviene o concurre con ascendientes. Y si no hay ni descendientes ni ascendientes, el cónyuge, ¿qué hace? Desplaza a los colaterales y va él solito en esa sucesión. Es por eso que me gustaría en este momento recordarles, entonces, en materia de sucesores, ¿qué diferencia puede haber entre los llamados por la ley y la testamentaria? En los llamados por la ley, siempre vamos a tener herederos a título universal, aquellos que tengan el todo o una parte alícuota de esos bienes. Mientras que en la sucesión testamentaria podemos tener herederos o legatarios. Entonces quería recordarles qué sucesores podemos dejar ya en las disposiciones testamentarias. ¿Y de qué no nos debemos olvidar? Que en un testamento, ¿qué podemos nombrar? Herederos universales, como lo llama ahora el código, pero que todos nosotros lo estudiamos como instituir heredero universal. Hoy en día se llama heredero universal. El heredero universal es el símil del heredero de la sucesión legal. Tiene derecho al todo
o a una parte de la herencia, y algo que los caracteriza, que siempre van a tener derecho de acrecer. Muerto alguno de los otros herederos, puede pasar a tomar su parte. ¿Qué otra forma tenemos? Herederos de cuota, que nosotros todos, casi todos estudiamos como el famoso legatario de cuota, que tanto problema nos traía porque tenía 5 o más naturalezas jurídicas. Eso sí, lo caracterizaba que no tenía derecho de acrecer, salvo que lo dispusiera contrariamente el testador. Pero hemos definido, o se ha definido en este nuevo ordenamiento, la naturaleza jurídica del legatario de cuota. Ahora lo llaman heredero de cuota. ¿Qué es lo que recibe este señor? Y este señor recibe la 10ª parte, 1/4, es decir, un porcentual que el testador le asigna. Y por último, el legatario particular. Ahí sí no le han tocado el nombre. Y este legatario particular es el que recibe una cosa cierta, un auto, un departamento, y me gustaba, o pensé en la idea, de que ustedes vean en este casito, que no vamos a poder resolverlo entre todos, se los voy a ir contando yo, donde vean en un testamento cómo funcionan 2 de esos posibles sucesores dentro del mismo testamento. Resulta ser que en este caso, María, una señora soltera, otorga testamento el 15 de agosto del 2015. Y en ese testamento, ¿qué dice? Primero, en una de sus cláusulas, que es su voluntad dejar su casa a favor de su sobrino Pedrito González. Si yo les dijera qué tipo de disposición hizo María dentro de ese testamento, ¿y qué diría? Nombró un legatario particular. ¿Qué le dejó? Una casa. Allí van a ver 2 institutos funcionando dentro del mismo testamento. En otra cláusula del mismo testamento, María dispone: es también mi voluntad que el resto de todos mis bienes, porque tenía una fortuna interesante la señora, conformado de otras propiedades y dinero en una cuenta en dólares, queden exclusivamente para mi sobrino Pedrito González, el que ya le dejó la casa, y agrega ahora, y para mi hermana Elsa. ¿Qué es lo que ha hecho en esta segunda disposición? Ha instituido lo que decíamos nosotros antes heredero, que ahora llamaremos heredero universal. Es decir, que en este mismo testamento están concurriendo un legatario de cuota con herederos universales. Da la casualidad que en este caso Pedro va a tener el legado particular, pero además, ¿qué es lo que va a tener? El derecho al todo que quede de la herencia. Claro, ocurrieron algunas cosas en ese testamento, que con posterioridad, y antes de morir María, el 24 de marzo de 2016, fallece Elsa, que es la hermana de María, y con posterioridad fallece María. Llega el momento de abrir la sucesión y resulta ser que Elsa tenía hijos. ¿Qué hacen los hijos de Elsa? Abrir la sucesión por derecho de representación, pretendiendo pasar a ocupar el lugar de su madre. Bueno, aquí les cuento que esto no es un caso de laboratorio y a continuación les doy la cita del fallo. Esto es un poquito preocupante por el profesional que abrió ese proceso sucesorio
representando a los hijos de Elsa. Porque aquí les preguntaría, muerta Elsa, ¿dónde quedan esos otros bienes? Porque ya sabemos, Pedrito está vivo, Pedrito va a recibir su casa. Pero muerta Elsa, fue un error la presentación en ese juicio sucesorio de los hijos. Porque, señores, recordemos el 25-18. ¿Qué ocurre? Es un plazo de caducidad. ¿Por qué? Porque el testamento es para regir después de la muerte. Por lo tanto, ¿qué va a recibir Pedrito? Y Pedrito se va a llevar todo, señores, porque la característica del heredero universal, ¿cuál es? El derecho al todo de la herencia, el derecho de acrecer. Lo siento por mi colega que abrió esa sucesión, pero aquí tienen ustedes el fallo, es del año 2016, tienen la cita para poderlo ver en su totalidad. ¿Qué me queda por recordar ahora? Lo último que me queda por recordar es que el derecho a testar es un derecho constitucional y que está encuadrado en el artículo 20 de nuestra Constitución Nacional. Muy bien. Ahora ya entonces entramos a la organización del tema, como les dije, que lo vamos a dividir en tres partes. Las disposiciones generales, pasamos a continuación al capítulo siguiente, que es las disposiciones generales, pero que ya tienen que ver con las formas de los contratos, para entrar, por último, al testamento. Muy bien. Entonces, primera parte, disposiciones generales. Al comenzar las disposiciones generales del testamento, a diferencia de Vélez, este nuevo ordenamiento no nos da una definición o un concepto de testamento, pero sí comienza diciendo que las personas humanas, por eso todos ustedes verán ahí un extraterrestre al costadito, si algo parecido a eso apareciera en su estudio, señores, cuidado. No estamos, y viene a pedirles un testamento, no estamos hablando de una persona humana. Entonces, esas personas humanas pueden disponer libremente de sus bienes para después de su muerte. Pero acá, ¿qué aclaración hace? Respetando las porciones legítimas. Como si la pobre doña Rosa supiera cuáles son esas porciones legítimas. Es decir, que o nos tiene que consultar, de allí estar bien preparados, o señores, recordar que precisamente cuando el testamento es hológrafo y se va a disponer, muchas veces las personas cometen errores, que a veces pueden ser subsanables y en otras oportunidades no. Y otra cosa que continúa vigente son las solemnidades del testamento. Y algo que ya hablamos, que puede incluir disposiciones extrapatrimoniales. Para que ustedes recuerden, les preparé un flyer donde, por un lado, tenemos las porciones de legítimas que permitía Vélez y cómo han sido modificadas por el nuevo ordenamiento, salvo la legítima del cónyuge que no ha sido tocada. Muy bien. Otra cosa, cuando estudiábamos testamento, eran los caracteres del testamento. Cualquier cantidad de artículos en lo referente a los caracteres del testamento, porque cada uno de estos que les estoy mencionando en la filmina tenían un artículo. Es decir, eso se ha resumido. Todos estos caracteres del testamento los vamos a tener simplemente en 3 artículos. Comenzamos con el primero de ellos, el 2463, y como les dije hoy al comenzar la charla, aquí les sugeriría, para aquellos que quieran, ponerle al 2463 un asterisco. Y van a ver ustedes por qué. Porque también les comenté que son muy poquitos los artículos que se han dedicado a la parte de testamentos. Por lo tanto, a lo mejor se nos ocurre tenemos alguna duda en el ejercicio de nuestra profesión,
Vamos a la parte de testamento y no encontramos la respuesta. ¿Qué dice el 2463? Reglas aplicables. Las reglas establecidas para los actos jurídicos se aplican a los testamentos en cuanto no sean alteradas por las disposiciones de este título. ¿Qué nos quiere decir con esto? Si encontramos la respuesta en uno de los artículos de la parte de testamentos, bienvenida sea la respuesta. Pero si no la encontramos, ¿qué tenemos que hacer? Ir a buscarla a los actos jurídicos en general. Por eso, por ejemplo, les cito el 279 de la parte del acto jurídico para que recordemos el objeto del acto jurídico y lo tengamos en combinación con el 2463. Otro de los caracteres es de última voluntad. Quiere decir, señores, para regir después de la muerte. Por lo tanto, en el ejemplo anterior que le decía que la hermana de María, Elsa, murió con anterioridad, nunca podría haber entrado en ella su derecho. Otro de los caracteres, otros cuantos de los caracteres, porque el personalísimo, indelegable, unilateral, todos esos están contemplados en un solo artículo que es el 2465. ¿Y qué nos recuerda al respecto? Que el testamento tiene que ser la expresión directa de la voluntad del testador. ¿Qué nos dice con esto? Lo que continúa, que es indelegable y no puedo dejar en manos de un tercero que decida mi voluntad. Y es aquí donde también dice algo que risueñamente les hice a modo de broma cuando comenzó la charla. Bastarse a sí mismo. Todo lo que queramos tiene que salir del testamento mismo. No podemos ir a buscarlo para completarlo a documentos extraños al testamento. Y otra cosa que no se ha modificado y que tenemos que tener muy en cuenta es el tema del testamento otorgado conjuntamente. Suele ocurrir que a veces los cónyuges suelen ir a una escribanía y decirle, mire, escribano, por una cuestión de costos, ¿qué les parece si los dos estamos de acuerdo, queremos hacer el testamento, en un solo testamento, las dos decidimos por el mismo beneficiario? No, señores, dos testamentos distintos, son personalísimos. Mucha suerte para el escribano, porque tendrá que cobrar dos testamentos. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Se imaginan ustedes el desastre jurídico que uno de ellos después lo quiere revocar o quiere modificar al beneficiario? Muere uno antes que el otro, porque si hubiera una conmovencia lo podríamos solucionar fácil. Bueno, recordad, no puede haber un testamento conjunto. Cada persona debe hacer su propio testamento. Bien. Otra característica, escrito. Porque la escritura es una característica, señores, para las dos formas de testamentos que permite ahora nuestro ordenamiento. Los dos tienen que ser por escrito. Y otra cosa para recordar, importante, es el testamento nuncupativo. Ya surge también de los fundamentos del anteproyecto, no al testamento nuncupativo. Y para aquellos que no lo recuerden, el nuncupativo es el testamento de viva voz. ¿Se imaginan ustedes el teléfono roto? Solo con que tengamos una cadena de 10 personas, yo le digo mi testamento nuncupativo al de al lado, cuando llega el último, que es el que tiene que hacerle la retransmisión al juez, lo que llegaría, bien. El carácter escrito, entonces, como ya les digo, les puse una filmina que tiene que ver con el anteproyecto del Código Civil y donde reitera no al testamento nuncupativo. Bien. Solemne. Claro. El testamento tiene que guardar todas las solemnidades impuestas por la ley. No podemos mezclar testamento hológrafo con testamento por acto público. Hay que guardar cada una de las formalidades que el legislador le puso a cada una de ellas. Y ahora
vamos a entrar en el tema de la persona que puede testar. ¿Quiénes pueden testar? ¿Cuál es la edad? Y bueno, el artículo no se ha tocado, está tal cual lo dejó Vélez. ¿Qué es esto? Nada más que en el caso de Vélez, Vélez lo anunciaba en forma negativa, no pueden testar. Y ahora el nuevo ordenamiento lo anuncia en forma afirmativa, pueden testar. Las personas mayores de edad al tiempo del acto. Todos recordarán cuando estudiamos, en este caso, porque el otro hablaba de mayoría de edad, primero a los 21 años, luego sufrimos la de los 18 años, pero ¿qué quiero rescatar de esto? Que todos estudiamos con esa doctrina del doctor Borda, que no estaba de acuerdo con la mayoría de edad. Borda decía, ¿pero cómo? Si una persona a los 14 años puede reconocer un hijo, ¿por qué no puede testar? Teniendo en cuenta el acto importantísimo que significa el reconocimiento de un hijo. Bueno, señores, acá no solo prácticamente no hay discusión al respecto, sino que además se nos presenta, creo que únicamente, una duda. ¿Y cuál es? Y la de la emancipación. Porque recordemos que los menores pueden casarse antes de alcanzar la mayoría de edad, antes de los 18 años. Entonces, en esos casos, ¿qué ocurriría? La emancipación todos sabemos que ha desaparecido, pero no la emancipación por matrimonio, sino la emancipación dativa, que era aquella que otorgaban los padres. ¿Qué dice el artículo 27 del nuevo ordenamiento? La celebración del matrimonio antes de los 18 años emancipa a la persona menor de edad. Entonces, ¿qué ocurre con la persona menor de edad emancipada? ¿En qué situación se encuentra? Vamos al artículo 28, el siguiente, y ¿qué nos dice? No nos dice otra cosa que la que todos estudiamos, que estaba contemplada en el artículo 134 del Código de Ley. ¿Cuáles son aquellos actos prohibidos para la persona emancipada? Los mismos que el 134. Aprobar las cuentas de sus tutores y darles finiquito, hacer donaciones de los bienes que hayan recibido a título gratuito y afianzar obligaciones. ¿Dice algo del testamento? Y no dice nada. Por lo tanto, acá se nos presentaría a lo mejor alguna duda. Pero piensen ustedes, vuelvo atrás. Yo no les leí el segundo párrafo. El segundo párrafo dice, la persona emancipada goza de plena capacidad de ejercicio, pero a continuación dice, con las limitaciones previstas en este código. Y bueno, cuando vamos al 2468, tenemos la limitación. Muy bien. Ley que rige los testamentos. Les puse en forma comparativa las dos posibilidades, porque en materia de capacidad, el código no habla de la ley que rige la capacidad. Para eso nos vamos a tener que dirigir al libro sexto del Código de Derecho Internacional Privado. ¿Acá qué dice? Que el 2466 tiene en cuenta que el contenido del testamento, lo que contiene, la manda, se rige o se va a juzgar con la ley vigente al momento de la muerte del testador. Pero el 2472, que ya está dentro de las disposiciones de la forma de los testamentos, ¿qué nos dice? Que la ley vigente al tiempo de testar se rige la forma del testamento. Y claro, acá el ejemplo que tenemos es que ya a esta altura todos sabemos que tenemos dos formas de testar nada más. Que desapareció el testamento cerrado, el sobrecerrado, o testamento místico también llamado,
y que desaparecieron los testamentos especiales, que solo nos queda, como modo de testar o forma para testar, el testamento por acto público y el testamento en el cual estamos hablando hoy, que es el testamento hológrafo. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque, ¿qué ocurre si en el 2013, 2014, a mí se me ocurrió hacer un testamento en sobre cerrado? Porque, claro, el testamento en sobre cerrado, señores, tenía una característica muy especial. ¿Y cuál era? Y era el más misterioso de todos los testamentos. Por eso se lo denominaba testamento místico. Teníamos la posibilidad de hacer el escrito de nuestro testamento, guardarlo en un sobre cerrado, lacrarlo y llevarlo a un escribano con 5 testigos. Yo creo que lo deben haber hecho desaparecer por los 5 testigos. No saben ustedes a los escribanos lo que les cuesta conseguir 2 testigos, y más con anterioridad a la sanción del código, que los testigos tenían que ser de conocimiento del escribano, los ponía el escribano, y además debían pertenecer a su misma jurisdicción, cosa que ahora ha cambiado. Ahora en un testamento puede ser alguien que vive en Pilar, en Cava o en la China. Bueno, entonces, claro, ¿qué ocurre? Yo fallezco esta noche. La emoción de haberles dado esta clase me causó un infarto. Dios no lo permita. Bueno, ¿qué ocurriría en ese caso? Yo el testamento lo hice en el 2013, 2014, creo que les dije. Señores, está vigente, es eficiente. ¿Por qué? Porque el 2472, ¿qué nos dice? La ley vigente al tiempo de testar rige la forma del testamento. Continúo. En esa parte de las disposiciones generales, el 2467 es un artículo dedicado única y exclusivamente a las nulidades del testamento. Esto nos dice 2 cosas. Primero, que desaparecieron esas inhabilidades, recuerdan ustedes que todos hemos estudiado, con respecto a las distintas formas de testamento. Por ejemplo, el ciego solo puede hacer testamento por acto público. Bueno, y cuestiones similares. Ahora todo lo que es nulidad testamentaria está encuadrado en este artículo 2467. Pero señores, claro, si yo les hablara de cada uno de los incisos que tiene el artículo, quiero contarles que necesitaríamos una charla exclusivamente para nulidades. Simplemente les voy a aclarar que estas nulidades no son taxativas, porque si, por ejemplo, leemos la segunda, vamos a leer, por ejemplo, la F, por haber sido otorgada con error, dolo, violencia. ¿Dónde nos está dirigiendo? Y nos está dirigiendo al error, dolo, violencia de la parte general de actos jurídicos. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo este artículo? Que en materia de nulidades, las nulidades no son exclusivas del testamento, sino que a las nulidades se le pueden aplicar la teoría de los actos jurídicos en general. Otro artículo novedoso para este código, por eso cuando ustedes vean que en alguna de los flyers hay una estrellita, significa una novedad en el código. Aquí también todos estudiamos que si en un testamento, en una cláusula o en la única cláusula del testamento, había una disposición o cargo prohibido, el testamento caía en su totalidad. Esto ahora ha variado, ha cambiado. Para bien, porque imagínense ustedes, como les pongo ese dibujito del nenito tratando de alcanzar una estrella. Resulta ser que su padrino le hizo un testamento y le dijo, dice en el testamento, te dejo todos mis bienes, siempre y cuando coloque sobre mi tumba la primera estrella que aparezca en el testamento. De cumplimiento imposible. Si esa manda hubiese tenido el testamento, en la época de Vélez hubiese sido nulo. Y en cambio, en este momento, ¿qué dice el artículo?
que las condiciones y cargos constituidos por hechos imposibles, prohibidos por la ley o contrarios a la moral, son nulos, pero no afectan la validez de las disposiciones sujetas a ellos. Bueno, los reenvié al mismo artículo, los reenvié en el mismo artículo en la parte del acto jurídico en general. Las condiciones prohibidas también en el acto jurídico en general. Y ahora vamos al 2470, que tiene que ver con las disposiciones testamentarias y cómo se lo debe interpretar. Bueno, todos nosotros sabemos, señores, que el intérprete final del testamento, ¿quién es? Es el juez. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta el juez? Las palabras que emplearon y en el sentido corriente, en el sentido, digamos, vulgar, excepto que surjan claro que el testador quiso darles otro sentido. Entonces, se aplican, en cuanto sea compatible, mucha atención a lo que les marco en rojo. Se aplica, en cuanto sean compatibles, las demás reglas de interpretación de los contratos. Entonces, ustedes recuerden, el 2463 para los actos jurídicos, y del libro 3 vamos a tener que, si queremos interpretar el testamento, mientras sea compatible, ¿dónde nos envía? A las normas de los contratos. Por eso me parece que este articulito 2470 merece otra estrellita. Otra marquita en el código. Terminan estas disposiciones generales de los testamentos, sobre la sucesión testamentaria, con este artículo 2471 que dice: obligación de denunciar la existencia del testamento. Y comienza diciendo: quien participa en el otorgamiento de un testamento o en cuyo poder se encuentra, está obligado a comunicarlo a las personas interesadas una vez acaecida la muerte del testador. Bueno, esto sí se trata de un testamento hológrafo, y además de un testamento hológrafo que no fue inscripto, porque esa es otra cosa. Esto no regiría para un testamento por acto público, porque recordemos todos que cuando iniciamos una sucesión, en el primer proveído, ¿qué nos dice el juez? Librar oficio registro de testamento. Entonces, cuando libremos oficio registro de testamento, ya vamos a ver si hay o no testamento y qué escribano lo realizó y demás. Ese registro de testamentos también inscribe testamentos hológrafos. Testamentos hológrafos también pueden ser inscriptos, pero recordemos que ya para hacer la minuta vamos a necesitar de un notario. Muy bien, entonces, a modo de cierre de este capítulo, ¿qué tenemos que recordar? El 2463, en cuanto a las reglas que le podemos aplicar al testamento, o mejor dicho, a las reglas que le podemos, aplicar al testamento, que si no están contempladas en la parte de testamentos, la vamos a ir a buscar a la parte de los actos jurídicos en general. Y el otro artículo que tenemos que recordar es el 2470, que en cuanto a la interpretación del testamento, bueno, a lo mejor este artículo le viene mejor a los jueces, en cuanto a la interpretación del testamento, se aplican, en cuanto sean compatibles, las normas de los contratos. No sé cómo vengo, porque soy bastante charlatana, como verán. Muy bien. Ahora sí, entramos en el capítulo que tiene que ver, o en el título que tiene que ver, con las formas de los testamentos. Y acá, en primer lugar, a las disposiciones generales. En estas disposiciones generales, si ustedes ya tienen en mente el articulado, quiero comentar que precisamente no empecé con ningún artículo que tiene que ver con ese título, sino que me fui al artículo 2339, que donde se encuentra en el proceso sucesorio. Porque todos recordemos que dentro del Código de Fondo tenemos un capítulo
dedicado al proceso sucesorio. Y resulta ser que en uno de esos artículos, el 2339, nos habla de la sucesión, del testamento hológrafo y nos habla del testamento por acto público. Y este aquí, que es el único momento en que nos hace referencia a estas dos formas de testamento, porque ustedes van a ver que cuando entremos a analizar los artículos de la forma de los testamentos, en ningún momento nos dice las dos formas de testar son el testamento por acto público y el testamento hológrafo. Lo deducimos por el 2339. Bien, ¿qué dice este 2339? Que si ha dejado testamento por acto público, debe presentárselo o indicarse el lugar donde se encuentre. Esto va en relación con el artículo 2471 que hemos leído recientemente. Y de aquí surge, de este 2339, el caso que nos conmovió cuando recién se sancionó, de la pericia caligráfica. De este segundo párrafo surge: si el testamento es hológrafo, debe ser presentado judicialmente para que se proceda, previa apertura, si estuviese cerrado, de la comprobación de la autenticidad de la escritura y de la firma del testador mediante una pericia caligráfica. Bueno, ya todos nos hemos olvidado de presentar los dos testigos que iban a reconocer la firma y la letra del testador. Bien. Y lo que no se ha modificado, que cumplidos estos trámites, ¿qué es lo que tiene que hacer el juez? Enviarlo a protocolizar. Muy bien. Entonces, para aquellos que quieran un concepto de qué es la pericia caligráfica, les coloqué un flyer. Muy bien. Resulta ser que cuando recién se sancionó el código, tuvimos algunos inconvenientes porque sucesiones que habíamos comenzado con anterioridad al código, un testamento hológrafo, por ejemplo, dejaron de permitirnos o de admitirnos los dos testigos para reconocer la firma. Y hubo mucha jurisprudencia al respecto. Una de ellas, por eso, este es un fallo del 16, del 15, 16 y 17. En el 17, bastante reciente, pero parece ser que todavía siguen con la necesidad de tener que aclararnos a los profesionales que ya no invoquemos más los dos testigos. ¿Y qué dijo ya el primero, el del 2015? Que el 2339 del Código Civil y Comercial, en cuanto establece la necesidad de la pericia caligráfica para probar la autenticidad de la firma del testador, si el testamento es hológrafo, es una norma de naturaleza procesal que se aplica inmediatamente a juicios en trámite. Esta es una pregunta que suelen hacer. ¿Qué ocurre si Juan hace un testamento hológrafo, va a la escribanía y le dice: escribano, quiero certificar mi firma? Ningún problema, le dice el notario, tiene que firmar en ese momento delante de él, se labrará el acta respectiva de que se ha hecho una certificación de firmas de don fulanito de tal sobre un testamento. Tipo de documento, un testamento. ¿Qué ocurre? Presentar un testamento en una sucesión hológrafo con firma certificada ¿evita que tengamos que hacer la pericia caligráfica? No. Hay que hacer igual la pericia caligráfica. Porque, señores, recordemos, ¿qué es lo que ha hecho el escribano? Dar fe de la persona que pasó por ante él, pero no del contenido del documento. Muy bien. Aquí este fallo
tiene que ver con el tema de la protocolización. ¿Para qué sirve la protocolización? Y entonces, como muy bien dice el fallo, tiene dos funciones. Convierte el testamento, le da el carácter de instrumento público, y, por otro lado, nos da la seguridad, porque ya quedó plasmado, protocolizado, ¿dónde? En el protocolo del escribano. Por lo tanto, si ese testamento hológrafo desapareciera en algún momento, siempre tenemos la protocolización para continuar haciéndolo valer. Bueno, esto también tiene que ver otro más sobre protocolización. Quiero contarles que todos los fallos que les estoy poniendo, hay muy poquito en materia, en especial de testamento hológrafo, pero es lo último. Y aquí otra cosa, porque ya hemos hablado de las formas de los testamentos y dijimos que exclusivamente son el testamento hológrafo y el testamento por acto público. Pero resulta ser que si ustedes van a investigar al libro sexto, este tipo de testamento que existía en el Código de Vélez desaparece de nuestro código de forma, pero sigue vigente en los testamentos internacionales y también para nosotros. Porque el artículo 2646, que lo van a encontrar dentro del código, ¿qué es lo que dice? Es válido el testamento escrito, hecho en país extranjero, por un argentino o por un extranjero domiciliado en la Argentina, ante un ministro plenipotenciario, es decir, con todas las características que ya nosotros conocíamos. ¿Qué quiere decir, señores? Que me voy a Uruguay y hago un testamento en sobre cerrado. Yo que tenía esa inquietud de que mi testamento fuera súper secreto. Muy bien. Ahora, ¿qué validez tendría ese testamento? Yo solo les he colocado un párrafo del 2646. Pero ese testamento, en algún momento, puede llegar a las manos de un colega, con todos los sellos correspondientes, y tendremos que iniciar una sucesión por un testamento consular. Y el juez interviniente tendrá que enviarlo a protocolizar, dar marcha hacia adelante y seguir las normas que el Código Procesal, que no se ha derogado, tiene respecto a este tipo de testamentos. Muy bien. Continuando con el articulado del Código. Requisitos formales. Solo en algunas de las formas previstas en nuestro Código, que ya lo hemos hablado, y las formalidades determinadas para uno de los testamentos de la forma no podemos mezclarlas. Bien. 2474. Mucho cuidado con los enunciados que tienen los artículos del Código, porque a veces son confusos. Es decir, Vélez nos había dado sus ricas y abundantes notas, y este código que carece de notas nos da cambio para ubicarnos en el artículo un titulito. Pero, ojo con ese titulito. ¿Por qué? Puede llevarlos a engaño, y en otras oportunidades vemos que el título no tiene nada que ver con el contenido. ¿Qué ocurre en este caso? Es engañoso, dirían los de defensa del consumidor. Dice, habla de la inobservancia de las formas, y comienza diciendo que la inobservancia de las formas requeridas para otorgar el testamento causa su nulidad total, todos lo sabemos. Pero, dice, y por eso se los puse en rojo, satisfechas las formas legales, ¿qué nos está diciendo? Que podríamos arreglarlo con un instrumento aclaratorio. La nulidad de una o de varias cláusulas no perjudica las restantes partes del acto.
Y el empleo, bueno, lo que ya sabemos de formalidades sobreabundantes, no lo afecta. Señores, esta abogada se quiere morir. Confirmación del testamento nulo por inobservancia de la formalidad. Solo podemos reproducirlos en otro testamento. No hay forma de sanearlo. Firma. Respecto de la firma vamos a tener un artículo en las disposiciones generales de las formas de los testamentos, pero después vamos a tener el tema de la firma en los otros artículos, cuando hable del hológrafo y cuando hable del testamento por acto público. ¿Y acá qué nos dice? Reitera lo que ya sabemos. Cuando en los testamentos se requiere la firma, debe escribírsela tal cual el autor decide firmar todo su tipo de documentos. Esto lo reitera también, coincidentemente, el artículo que tiene que ver en la parte del acto jurídico. Perdón, pero aquí toqué el mouse y eso modificó las cosas. ¿Qué quería decirles con respecto a la firma? Si uno firmara con seudónimo, ya lo vamos a ver en un flyer más adelante, ojo, que si es el modo común de la persona de firmar, por supuesto que no es su firma, pero sí debe ser considerada como tal, como si Chiquita Legrand firmara su testamento como Chiquita Legrand. Es conocida públicamente con ese seudónimo. Y aquí vamos, ya entramos a las formas de los testamentos. Punto 3. ¿Qué les pongo aquí? Testamento hológrafo. Y lo que todos sabemos que se trata de un testamento que es obra exclusiva del testador. Pero si ustedes miran la figura de la persona que está haciendo tu testamento, me parece que esta señora está utilizando una libreta o un cuaderno. ¿Y eso es correcto? Bueno, les busqué un viejo fallo que solíamos utilizarlo mucho en la facultad cuando este tema, lo seguimos utilizando cuando les explicamos a los alumnos, porque no interesa dónde ha sido escrito este testamento. Hasta me acuerdo en algún texto viejo que he leído que hasta se podía escribir con letras de sangre. Bien. En este caso, se trataba de una señora, yo me imagino una señora o un señor, que en un momento donde se sienten mal, se siente morir, dice, ay, yo tendría que hacer mi testamento, va a buscar, no tiene nada a mano, mete la mano a su placar o a su ropero, encuentra una bolsa donde seguramente el escribano le dio su título de propiedad, y sobre el plástico de la bolsa, ¿qué hace? Escribe su testamento. ¿Puede? Y sí, puede. Escuchen lo que dice este fallo. La circunstancia de que el medio empleado para atestar no sea el común, no le resta valor al acto. ¿Qué había hecho en este caso? Se los puse abajo en paréntesis. Se trata de una disposición efectuada, en este fallo, en una bolsa de polietileno, dentro del cual se encontraba el título de propiedad del único inmueble que la causante poseía. Bien. Entramos a los requisitos del testamento hológrafo. Lo que todos sabemos, tiene que ser escrito, firmado, y lo importante, la fecha. Con respecto a la forma escrita, creo que ya hemos hablado, con respecto a la firma también. Por lo tanto, aquí les puse un flyer para que rellenar el tema de por qué tiene que ser escrito de puño y letra del testador. Y eso es lo que sigue consolidando la jurisprudencia. En este caso, dice,
El testamento hológrafo, ¿qué característica tiene? Se formaliza por sí el testador sin intervención del escribano ni testigo, escribiéndolo íntegramente de puño y letra, con fecha y firma. Me supongo que para haber llegado a este caso, seguramente este testamento estaría por ahí escrito en algunas partes a máquina o computadora, que han tenido que haber hecho esta aclaración. Vamos a la fecha. En realidad, lo que necesita sí aclaración es el tema de la fecha. Porque el 2477, ¿qué nos dice? Fechado de la mano del testador. Hasta ahí venimos bien. Pero ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que la fecha esté incompleta o que ese testamento hológrafo no tenga fecha. Hasta la sanción del código, nosotros nos manteníamos con un plenario, el plenario Mazzini. El plenario Mazzini era terminante, diciendo que la falta de fecha en el testamento hológrafo acarrea necesariamente su nulidad en todos los casos. ¿Por qué es importante la fecha? Y aquí les puse 3 dibujitos. En primer lugar, ¿por qué? Porque la fecha nos permite saber si en ese momento la persona era capaz de testar. Porque claro, yo en el momento en que testé estaba perfectamente gozada de perfecta razón. Resulta ser, con el paso del tiempo me voy incapacitando, pero en el momento de testar yo tenía perfecta razón. Por eso es importantísima la fecha. Segundo, ¿por qué es importante la fecha? Porque yo puedo revocar posteriormente ese testamento. Entonces se cotejarán las fechas. Y el tercero, que verán un traje de novia, y claro, también es importante porque el matrimonio subsiguiente directamente anula el testamento que yo haya efectuado antes de casarme. Pero eso lo dejan en un signo de interrogación, porque esto no es tan así. Ya lo vamos a ver al finalizar la charla, que vamos a tratar el artículo 2518. Muy bien. Y aquí tenemos un fallo reciente, es un fallo del 2018 de la Cámara de Jurín, donde sí nos reitera lo que ya decía el viejo plenario Mazzini. La falta de fecha conlleva la nulidad del testamento. Cosa que, si se trata de fecha incompleta, la fecha incompleta podría llegar a subsanarse a criterio de juez. Bueno, sobre la firma vamos a hablar más porque creo que ya hemos hablado bastante, y aquí sí estaba lo del seudónimo. Recordemos siempre que tiene que ser su forma habitual de reconocer a esa persona. Y para cerrar las disposiciones de los testamentos, un fallo de la Corte Suprema de Justicia del 10 de abril del 2019, que no lo tengo en extenso, sino tienen ustedes la cita para buscarlo, y que precisamente, detalladamente, la Corte ha sentado su posición con respecto a la interpretación de los testamentos. Dejo la parte de testamentos y ahora algo que a mí me preocupaba cuando comencé la charla, y es el hecho de comentarle que siempre es importante en un testamento sustituir a favor de alguien. Entonces, por eso me pareció rápidamente que repasáramos el tema de sustitución de herederos. ¿Qué es sustituir un heredero? Y en una cláusula del testamento yo digo,
es mi intención dejarle todos mis bienes a mi sobrina. No, como las sobrinas normalmente son más jóvenes que las hermanas, primero le voy a dejar todos mis bienes a mi hermana. Cláusula siguiente, pongo, para el supuesto de que mi hermana no quiera, como dice el artículo ahora cuando lo veamos, o no pueda recibir esta herencia, es mi voluntad sustituir a favor de mi sobrina, Juanita Pérez. Bien. ¿Qué dice entonces el 2491? Único artículo que tiene el Código sobre sustitución, a diferencia de Vélez. Que el testador puede subrogar al instituido para el supuesto de que éste no quiera o no pueda aceptar la herencia o legado. ¿Qué quiere decir la ley con que no quiera o no pueda? No quiera, no le interesa, renuncia. No pueda, y señores, partió antes que la testadora. Muy bien. En cuanto al tema de nulidades, que yo les dije que en realidad para eso necesitábamos otra charla, quería aclararles que los testamentos no solo son ineficaces por las nulidades, sino que se puede llegar a la ineficacia de un testamento a través de estas tres instituciones. O por la nulidad, o por revocación, o por caducidad. Nulidad, ya les dije, les dejé un flyer con el 2467, lamentablemente es un artículo que nos llevaría una hora de charla, así que se los dejo para analizar, traten de analizarlo de un código comentado. Y me centro rápidamente, y a vuelo de pájaro, a la revocación del testamento. Hay muchas otras causales, pero ¿cuál nos interesa a nosotros con respecto al tema que venimos a ver? El testamento es revocable a voluntad del testador y no confiere a los instituidos derecho alguno hasta la apertura de la sucesión. Aquí vemos cómo se maneja este carácter que tiene que ver con que el testamento es para regir después de la muerte. Bien. Y a continuación dice que la facultad de revocar el testamento o modificar sus disposiciones, porque a lo mejor no lo revocamos todo, revocamos algunas cláusulas solas del testamento, es irrenunciable e irrestringible. Claro, la revocación puede ser expresa o tácita. Tácita, por ejemplo, a mí en primer lugar se me ocurrió, le dejo a Juanita la única casa que tengo, y resulta ser que en vida la vendo la casa. Cuando llegó el momento, desapareció. En este caso, encontré un fallo interesantísimo. Miren ustedes qué ocurrió en este caso. Pero claro, tengan en cuenta, no lo confundan con que fue un testamento que alguien hizo antes de casarse y después se casó con esa misma persona. No. Juan y María se casan. Y resulta ser que Juan decide hacer un testamento a favor de María, su esposa. Puede ocurrir, señoras. Así tengan hijos, le puede dejar la porción disponible. Resulta ser que este señor hizo un testamento a favor de su esposa, ya casados. Resulta ser que con el correr del tiempo se divorcian. Y este señor jamás revocó el testamento. ¿Qué ocurrió? Y el testamento no fue declarado nulo, porque el juzgado entendió que había pasado mucho tiempo desde el divorcio hasta la muerte, y que si él hubiese querido dejarlo sin efecto, tendría que haberlo revocado. Bien.
por revocación. Resulta ser que en el Código de Vélez, hasta antes de la sanción de la 17711, el Código decía el originario: testamento posterior revoca el anterior en todos sus términos, no daba tutía. Bueno, bien, la 17711 modifica esta situación y dice, en primer lugar, lo mismo: testamento posterior revoca al anterior, pero no en todas sus cláusulas. Pueden quedar vigentes algunas cláusulas. Por ejemplo, ¿qué significa esto? En un primer testamento digo, le dejo mi auto a Juan, en una de las cláusulas. Y en otra de las cláusulas digo, le dejo mi casa a María. ¿Qué hice en ese testamento? Dos legados de cosas ciertas: el auto y la casa. Hay otras disposiciones, pero para ver el ejemplo cómo funciona, cuando yo voy a revocar el testamento y dejo alguna cláusula vigente. ¿Recuerdan ustedes que en el primero dije, le dejo mi auto a Juan? No lo toco. Pero en el segundo digo, le dejo mi casa, en el primero era María, y ahora se la dejo a Teresa. ¿Qué hice en ese segundo testamento? Confirmo una cláusula, sin necesidad de decirlo, se cotejan los dos testamentos, y en el segundo caso, sí lo modifiqué. Hice una revocación, porque ahora lo cambié en el segundo testamento a favor de Teresa. Eso era hasta la sanción del nuevo ordenamiento. ¿Cuál es la situación actual? Es como si hubiésemos vuelto, es como si hubiésemos vuelto un poquito a la época de Vélez. ¿En qué sentido? En que el testamento posterior revoca el anterior. Pero a partir del 1 de agosto del 2015, en ese testamento tengo que decir, no como antes, que no había necesidad de que dijera queda pendiente la cláusula primera, porque se te cotejaban los dos testamentos. Ahora se van a cotejar igual, pero ustedes van a tener que decir que dejo vigente la cláusula donde aclarar en la revocación cuál es la cláusula que dejan vigente. Continúo con revocación por matrimonio. Los que estudiamos con el Código de Vélez, esta era una situación que Zanoni la llamaba, no hablaba de revocación. Zanoni hablaba de caducidad. A mí particularmente me parece mejor el término. ¿Por qué? Porque ocurrió un hecho que hizo perder el derecho. Resulta ser que en el Código de Vélez, esto era, los autores hablaban caducidad o revocación en forma indistinta. En uno de los caracteres que vimos al comenzar la charla, decíamos que el testamento era obra del testador, un acto personalísimo, y que el que podía manejar toda la situación del testamento era exclusivamente el testador. Lo quería revocar el testador. Pero ustedes saben que en este caso de un matrimonio posterior, aquí ha cambiado la situación. Porque se llamaba revocación legal del testamento. Como en este acto personalísimo, la ley se entrometía y dejaba sin efecto mi testamento. Entonces, claro, todo el mundo iba a ver los fundamentos. ¿Cuáles eran los fundamentos? Y los fundamentos eran los afectos. Tema que Vélez siempre tuvo muy en cuenta. Los afectos. ¿Qué quiero decir con esto? Que pensaban que al celebrar matrimonio con una persona distinta a la instituida en el primer testamento, habían cambiado los afectos de esta persona. Entonces la ley se entrometía y lo dejaba sin efecto. Entonces la pregunta del millón era, ¿y qué ocurre
si en lugar de casarme con otra persona, me caso con la misma persona que beneficié en ese primer testamento? Y aquí la cosa cambiaba, ¿verdad? El fundamento del parentesco o de los afectos había desaparecido, ahí no habían cambiado esos afectos, al contrario, se habían consolidado, se habían afirmado. Y bueno, si ustedes buscan, hay muchísima jurisprudencia donde precisamente en esos casos el testamento se decretó eficaz. ¿Qué dice ahora el nuevo ordenamiento? Revocación por matrimonio. El matrimonio contraído por el testador revoca el testamento anteriormente otorgado, excepto que en este instituya heredero al cónyuge, que es lo que les acabo de contar, que así venía fallando la última jurisprudencia, o que de sus disposiciones resulte la voluntad de mantenerlas. Es decir, si ahora hacemos un testamento y posteriormente me caso, anticipadamente yo podría llegar a decir, a pesar de que con posterioridad yo celebre matrimonio, es mi voluntad que permanezca vigente la beneficiaria que estoy nombrando, o el beneficiario que estoy nombrando en este momento antes de celebrar el matrimonio. Claro, acá no nos dice qué les queda. Bueno, suponemos que allí se le dejaba todo, en esta situación, ante esa manifestación, quedará subsumida en la porción disponible. Caducidad del testamento. Y esto va a tener que ver con el caso que les planteé al comienzo, cuando esta señora en el testamento de María, que Elsa, su hermana, muere con anterioridad a ella. El 25-18. Caducidad de la institución por premorencia. La institución de heredero o legatario, ya sea nombre un heredero universal o nombre un heredero, un heredero de cuota o un legatario, caduca cuando el testador, cuando estos beneficiarios mueren antes que el testador. Y aquí recuerden lo que les decía, que por eso es tan importante la figura de la sustitución, porque con esto estamos dándole la oportunidad que la voluntad del testador pueda ser llevada a cabo, para el supuesto que el beneficiario no quiera o no pueda aceptar la herencia. Bueno, con esto he terminado. Ahora van a tener que tener un poquito de paciencia, porque tengo que ver la modalidad para entrar a las preguntas. No se asusten si en mi torpeza por ahí desaparezco. Ustedes queden firmes que yo voy a buscar la vuelta para volver a entrar. Y si no, acá al lado tengo el teléfono para llamarla a Erika que me ayude. Primer paso cumplido exitosamente. Ahora quise mis anteojos. Ahora tengo que habilitar el chat. Yo no quiero que quede acá, quiero que quede al costado. Voy a salir de la pantalla completa. Bueno. No, tengo que volver a la pantalla completa, habilitar el chat y salir de pantalla completa.
como si supiera. Bueno, les cuento una cosa, hay algunos muy largos donde me plantean un caso concreto. El caso concreto voy a tener que contestárselo en otro momento. Así que lamentablemente los casos concretos no. Acá hay un tema sobre los testigos. Sí, me hace una pregunta sobre los testigos. El tema de los testigos que el Código Procesal de la provincia mantiene pese a la supresión que realizó el Código Civil, ¿qué opinión le merece? Si solo se realiza únicamente el peritaje. No, los testigos no, tenemos que... Señores, tengamos presentes el código de fondo sobre el Código Procesal, lamentablemente. Claro, acá me vuelven a hacer otra pregunta sobre el mismo tema. Yo les puse un fallo donde precisamente uno o dos fallos, ¿se acuerdan cuando les comenté del fallo del 2015, del 16 y del 17? Que el 2339 es de aplicación inmediata. Así que vayan al 2339, ¿sí? Acá me preguntan del material, ya se los dije, el material lo van a tener que solicitar por el mismo lugar donde se inscribieron. Muchos jueces, bueno, lamentablemente las consultas que me hacen sobre cómo actúan los juzgados no se las puedo resolver. Cada juzgado es cada maestrito con su librito. Acá me pregunta si se puede inscribir un testamento hológrafo. Sí, señores, se puede inscribir el testamento hológrafo. Bueno, ¿dónde se inscriben? Los testamentos hológrafos se inscriben en el registro de testamentos de la jurisdicción que correspondan. Pero ojo que hay algunos colegios de abogados que también registran. ¿Qué pasa si con el testamento hológrafo no se abre la sucesión en principio? No sé a qué se referirá con eso, pero el testamento, la sucesión la pueden abrir en el momento que quieran. No sé qué me quiere preguntar con eso. Si se abriera la vintestato y después aparece el testamento hológrafo, y señores, todos sabemos, tarda en el tiempo, tarda en el derecho. ¿Cómo se prueba la separación de hecho para la exclusión sucesoria? ¿Lo puede aclarar el testador en el testamento? Aclararlo en un testamento, señores, les queda una prueba más que valedera. Bueno, acá me hablan del material. Acá me vuelven a preguntar, ¿por qué dije tarde en el tiempo, tarde en el derecho? Señores, se abrió, hay un testamento hológrafo, supongamos por la porción disponible, y tenemos un inmueble para los hijos de este señor que testó su porción disponible, que ya no tenía cónyuge. Se inicia la sucesión a intestato, llega el momento de la inscripción, se vende la casa y después aparece el testamento hológrafo. Tarda en el tiempo, tarda en el derecho. Lamentablemente esa manda no se va a poder cumplir. Bueno. A ver, acá el testamento posterior al matrimonio que no anuló ay, no alcanzo a leerlo, lamentablemente. Pasa rápido. Bueno.
Bueno, acá me preguntan, que dice, ¿qué sucede cuando dos hermanas sin hijos solteras mueren exactamente según partida de defunción a la misma hora y día y una de ellas deja un testamento hológrafo a favor de una amiga? Bueno, ahí es un caso de conmoriencia. Así que tranquilamente se va a considerar que las dos murieron en el mismo momento, como bien lo dice, y bueno, se abrirá la sucesión de la sobrina, testamentaria con la sobrina. Las segundas nupcias, ¿invalida el testamento? No me imagino acá, segundas nupcias invalida el testamento. Acá me imagino el caso, porque no me lo aclara. Supongo que alguien se divorció, hizo un testamento y celebra segundas nupcias. Necesitaría un poquito más aclaración del caso. Si es a otra persona, el testamento, si no hizo la aclaración que continúe vigente, el testamento lamentablemente va a caer. ¿Cuál sería la vía para demostrar que un testamento posterior revoca el anterior? Bueno, acá tenemos que hacer la aclaración. Si el testamento es por acto público, tenemos que librar oficio al registro de testamentos y de allí va a surgir los testamentos que este causante haya otorgado. El tema es, si primero hice un testamento hológrafo, un testamento por acto público, que surge del oficio, y después aparece un testamento hológrafo, y bueno, presentarlo al sucesorio, hacerse a conocer de su existencia, como creo que dice el 2471, y el juez decidirá conforme la fecha cuál es el vigente. No, acá me pregunta si hay que registrar obligatoriamente al testamento hológrafo. No, de ninguna manera, no hay ninguna obligación, pero saben que lo bueno si lo pueden registrar. Que el testamento hológrafo, primero, ¿qué es lo que tiene a favor y qué es lo que tiene en contra? Lo que tiene a favor es más económico, no tenemos que gastar en el escribano. ¿Qué es lo que tiene en contra? Y bueno, que puede desaparecer, porque supóngase que ustedes lo tengan en una cómoda, beneficiaron a un sobrino, en un momento dado entra otro sobrino que no es el beneficiario a la casa, lo encuentra en un cajón, lo rompe y otra cosa. Si está registrado, vamos a tener la prueba. ¿El testamento hológrafo y registrar la ley que anula la pericia? No, señores. Nunca va a anular la pericia, es lo que les decía hoy, porque es lo mismo que el testamento hológrafo con firma certificada. Acá me dicen si pueden pedir a hermanos del causante la declaratoria porque el presunto heredero testamentario no pide la aprobación. Sí, por supuesto que piden la aclaratoria. Y ahí van a tener que intimar a la otra parte para que pida la aprobación, porque si no pide la aprobación, ¿qué ha perdido interés en el sucesorio? ¿Cómo sería el texto de un modelo típico de testamento hológrafo? Bueno, primero, un modelo típico de testamento hológrafo. Yo le preguntaría, ¿con sustitución o sin sustitución? Bueno, yo se lo voy a hacer completito con sustitución para que realmente sirva. Me llamo María Cristina Murel. No tengo hijos, no tengo nada, porque quien me conoce saben que tengo 4 hijos, soy viuda pero tengo 4 hijos. No tengo hijos, soy solita en el mundo. Entonces, soy María Cristina Murel, soy viuda, de mi matrimonio con fulanito de tal, no hubo descendencia, y es mi voluntad, muy sencillito, no pongan en el testamento hológrafo términos sacramentales, porque ustedes piensan que el testamento hológrafo, incluso si tuvieran que asesorar a alguien, que no ponga términos legales, o como lo haría el escribano, todas cositas sencillas, es decir, es mi voluntad que todos mis bienes sean dejados a mi vecina,
que es la que me cuida cuando tengo que hacer mis trámites bancarios, llevarme al médico, etc. Eso en una cláusula. En la cláusula es a continuación, porque ella no va a saber de hablar de cláusulas. Punto. Es mi voluntad que si mi vecina no puede o no quiere, María no va a hablar de no puede o no puede, María va a decir, si mi vecina renunciara o no le interesara mi herencia, o muriera antes que yo, es mi voluntad que su lugar sea ocupado, porque doña Rosa no va a hablar de sustitución, por mi sobrina Juanita, que vive en el sur. Y después al final, firmar, no olvidarse de firmar, y la fecha, que la fecha puede ir al principio o puede ir al final. No hay una formalidad con respecto al lugar donde tiene que ser colocada la fecha. ¿Quiénes están legitimados para impugnar un testamento hológrafo? Y alguien que tenga interés en beneficiarse. Bueno, acá me ponen, la verdad es que el testamento hológrafo es bueno para salir del paso en estos tiempos de pandemia. No sé si este colega entró más tarde, pero creo que fue lo que les aclaré que me interesaba para hablar de este tema en este momento, por el tema de que los escribanos, las escribanías están cerradas, ¿sí? Muy bien. ¿Con qué documentos inubitados se realiza la pericia? Bueno, tenemos que presentar toda la documentación que tengamos a nuestro alcance. A veces tenemos muy poca, entonces tendremos que recurrir a, qué sé yo, documentos bancarios, algún poder que haya hecho donde tenemos su firma, alguna autorización, es decir, que ahí realmente, señores, hay que hacer un seguimiento de investigador. Acá me pone si puede firmar y aclarar la firma si lo desea. Sí, correcto. Lo que pasa que normalmente al iniciar, casi todos los testamentos que he tenido oportunidad de ver, casi todo el mundo dice primero quién es. Y por eso, pero si no lo dijera, no, es conveniente decirlo. Si no lo dijera, por supuesto que lo aclaren. Bueno, acá me hacen una pregunta de directivas, no puedo hacerle ahora. Las notas manuscritas previas inmediatamente al fallecimiento con directivas. No, acuérdense, el testamento es autosuficiente, no podemos tener notas aparte. No sé si, lamentablemente leyendo, si es lo que quiso decir. A lo mejor me está hablando de un testamento discontinuo. Entonces, si me estuviera hablando de un testamento discontinuo, les comento de qué se trata. ¿Qué puede ocurrir? Estoy en mi casa en estos momentos de pandemia, algunos más ocupados, otros muy aburridos, entonces resulta que digo, voy a empezar a hacer mi testamento, y empiezo a escribir. Entonces soy fulanita de tal, es mi voluntad, dejo una directiva o una manda, firmo. A continuación pasó una semana y digo, ay, tengo que terminar ese testamento. Y lo continúo. Pero es muy importante, no interesa la firma, pero, perdón, sí interesa la firma, lo que no interesa es la fecha. La fecha pueden ponerla al final. Si la pusieran al principio, también es importante que al final la constaten. ¿Qué ocurre si el dictador deja a una persona en particular un bien y llevarle a afectar a la legislación? Bueno, ¿qué ocurre si deja, si supera la legítima? ¿Y qué puede hacer? Tiene la acción de reducción en legitimario, ¿para qué? Para que se reduzca esa manda hasta que
se respete la legítima, es decir, que quedaría encuadrada dentro de la protección disponible. ¿La sustitución se aplica para el caso de que prefallezca un heredero forzoso? ¿Es correcto? No, señores. Esto es para el caso del testamentario, la figura de la sustitución. Acá me ponen, en estos tiempos de pandemia, ¿se puede prescindir de los testigos? No, volvemos atrás. ¿Van a prescindir de los testigos? En el testamento hológrafo. El testamento hológrafo no tiene testigos. Los testigos es una característica del testamento por acto público. Por lo tanto, en estos tiempos de pandemia, como también les dije al principio, es una de las cosas que sí pueden hacer los notarios. Pueden hacer, están autorizados a las directivas anticipadas o testamentos por acto público. Pero eso queda a criterio, es lo que pueden hacer, pero queda a criterio del notario si realmente le interesa o no hacerlo. Si le interesa o no ir a la casa o que vayan al estudio, queda a criterio de él si quiere salir de su domicilio o no. Bueno, acá me hablan de las palabras mal escritas. Cuando ustedes relean el articulado que les envié, ni las palabras son sobreabundantes ni mal escritas, si de esa palabra el juez puede interpretar lo que quiso decir. Ah, bueno, acá me dicen, puso la fecha, redactó su voluntad, firmó, y luego siguió escribiendo y no volvió a firmar. Vale hasta donde firmó. Bueno, ¿qué sucede si el testamento no tiene fecha, pero del contenido puede desprenderse la misma por algún acontecimiento? Bueno, eso va a depender del juez, señores. Porque ya les dije, si no tiene fecha, es nulo. Plenario Mazzini, y ahora lo ha confirmado también este fallo reciente del 2018 de la Cámara de Junín. Así que, bueno, dependerá del juez y del abogado que lo haga defender muy bien. Porque, claro, allí tenemos elementos para constatar. Al liberar oficio al registro de testamento, sabemos si hubo un testamento anterior, si hubo uno posterior. Entonces, ¿qué hacemos? Es el caso concreto, con ese testamento, con una fecha que se puede deducir. Si se puede deducir, a lo mejor entramos dentro de fecha incompleta. Bueno. Acá me dice si puede el testador de un campo subdividible asignar los potreros que lo componen a los herederos que designe, aunque el campo no esté subdividido al momento de otorgar el testamento. Y yo dejaría, no sé, estoy pensando en voz alta, porque este es un caso re concreto, yo dejaría constancia en el testamento. Primero le dejo a los sobrinos el campo, y después, para el supuesto, claro, pero acá tendríamos que ver si le quiere asignar un potrero en forma especial a cada uno de los herederos. Y bueno, yo le diría, consúltemelo por privado, porque me tiene que contar un poquito el caso. Pero sí se podría llegar a poner, en el caso de subdividirse el campo, es mi voluntad que sea asignado del siguiente modo. Pero claro, tendríamos que tener los datos de cada potrero que se va a conformar. Por eso tendría que tener más datos. Bueno, acá me preguntan cuál es la diferencia entre el heredero de cuota y el legatario. A lo mejor no estuvo al principio de la charla. Entonces yo les dije que dentro de las disposiciones testamentarias pueden ser heredero universal, heredero de cuota o heredero particular.
El heredero de cuota es aquel a quien le dejo una cuota, como el nombre lo dice, un medio, un cuarto, mientras que el legatario común, el legatario particular, es el que le dejo una sola cosa concreta. Ni uno ni otro tiene derecho de acrecer, salvo que en el testamento el testador lo estipule claramente. ¿Mm? Bueno, y... A ver, me preocupa que el instituto heredero que pueda no tener en su poder documentación con firmas. Me preocupa que el instituto heredero que pueda no tener en su poder documentación con firmas del causante o manuscritos sin testigos. Señores, ahí está de la pericia del abogado cómo conseguimos las firmas. Si no tenemos firma para cotejar, perdónenme la expresión poco académica, estamos en el horno. Bueno, yo creo que ya vamos terminando, ¿no? Acá me dicen las preguntas que contesto por privado. Si les parece bien, se han quedado muchas preguntas sin contestar, porque esto es de estar leyendo y estar contestando, mientras yo contesto me pasan otras preguntas, se me escapan. Los invito a que todos ustedes hagan las preguntas. Ahora voy a el machete porque tengo un lugar donde ustedes tienen que dirigir las preguntas. Espero, sí. ¿Dónde dirigen sus preguntas? Institutos @casi.com.ar. Si les parece bien y las preguntas son muchas, como les dije también al comienzo, les preparo un videito. ¿Sí? Bueno, fue un gusto. Espero haber podido aclararles un poquito el panorama. En general la gente se piensa que el testamento hológrafo es un testamento... No, señores. Tiene requisitos que ustedes como profesionales no los pueden olvidar. Creo que en las preguntas, mejor dicho, en los flyers, he tratado de contestar o darle respuesta a todas aquellas preguntas que nos pueden hacer nuestros clientes. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos agotó. Quiero pedirles que recen mucho, aquellos que rezan, que tengamos mucho coraje y que resistiremos. Gracias.